Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una página en donde aparece una imagen aleatoria. Siempre aparece una imagen Sí, primero, que esa no la vamos a agarrar, porque la idea es que los dos ujú. empecemos desde el mismo punto. Y entonces a partir de esa vamos a escribir una historia que no pase de 500 palabras para el público infantil, que no pase de 500 Ok, palabras. Que sea un micro 500. relato o un relato breve. Veamos qué nos A ver, toca. Tan, 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 tan. Ah, bueno, no está tan mal. Después de unos minutos, ya los dos hemos terminado de escribir. A, a ver qué nos salió. Cuéntame qué pensaste, qué ideas te pasaron por la cabeza mientras imaginabas lo que ibas a escribir. la imagen me proyectó una idea de felicidad, pero de esta felicidad de llegar a algún lugar. Mm, Entonces por ahí me fui, realmente por ahí fue que me fui, porque basado en esa idea construí el texto que hice de una persona que da un salto de felicidad por algo. Entonces ahí en esa dirección se fue mi texto. ya. Bueno, yo me imaginé, como vi a la chica saltando, que esa era su manera de movilizarse. O sea, que todo el tiempo salta. Ah, ok, 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 Entonces, ok. en base a eso fue que ideé el personaje. Y bueno, ahora cuando lo leamos, vemos exactamente de qué va la cosa. Si Listo, quieres, vale. ¿tienes título el tuyo? ¿Le pusiste algún título? Sí, 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 sí. El sueño de Violeta. Vale. Bueno, Pues es un título muy ligero, realmente. Es muy ligero, es muy ligero. Pero de entrada el título esto le indica a mi lector que voy a hablar de algo que en primera instancia no es tangible, es un sueño, ¿sí? Entonces él ya se va preparando para lo que viene. bueno, adelante. Vamos a ver, Ah, te lo vamos leo. a ver el Ok, sueño de Violeta. listo. Bueno, aquí yo creo que este cuento muestra mi forma de escribir. Aquí hago uso de algo que sí existe en Colombia y es un festival que hacen aquí en Colombia que tiene un acontecer histórico también para esa región, un acontecer tradicional muy profundo. Entonces lo usé para poder contar una historia y es parte de lo que yo hago con mi literatura y es utilizar cosas que existen, lugares que están, eh, que uno puede, que hay en algún lugar y luego los enredo dentro de la historia que quiero contar de una persona que puede que exista, ¿sí? Dice así. Violeta estaba muy entusiasmada por ir a la reserva de los chigüiros. Iba dando grandes saltos por el entusiasmo que le producía estar en el festival del 4 Llanero. Siempre soñó con hacer parte de la historia como la primera mujer en ser el personaje principal del festival en el que hasta los caballos se transforman en seres mitológicos con armaduras fantásticas. Ese año, Violeta había cambiado de color su cabello, ahora su color era morado. Quería que todos vieran una hermosa trenza tejida en el color, con el color de su alma mientras cabalgaba como el personaje principal del festival. Ahí yo pienso que se revela como mi forma de escribir. Claro, y tienes la ambientación del evento y también los elementos fantásticos que pueden despertar la imaginación de los niños, ¿no? De que se pueden convertir en otros animales, en otros seres. Hmm. Está bien. Yo me fui más por el tema de la aventura, como de tener un superpoder o algo así. Traté de que fuera breve, pero cuando empecé a tener cuerpo a la historia, pues terminé escribiendo de todos lados de la hoja. Y yo creo que lo puedo recortar, pero bueno, esto es un borrador, ¿no? Sí. Este, No, el mío se ve así, mira, mira cómo se ve el mío. ok, sí. Tachones y
Sí, bueno, el y mío igual. Lo que correcciones pasa es que como sobre. tengo el fondo de, creo que no se ve. No, no se ve porque tengo Ah, el ya, fondo sí, puesto. sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo el título yo creo que se lo voy a cambiar porque la primera idea que tuve era como de más ambientación, pero después me fue más como que a la aventura o a la experiencia, ¿no? Entonces, de repente el título se lo voy a cambiar porque le había puesto El mundo de Elena. No me pude detener desde ayer. Cada vez que piso la tierra, mi cuerpo salta. Es como si tuviera resortes en los pies, como si caminara sobre un trampolín. No sé si por suerte o por mala suerte, solo los pies me hacen rebotar. Cuando pasó por primera vez estaba caminando por los pasillos del colegio y me di un cabezazo contra el techo. Y al caer al suelo apoyé un pie que me disparó hacia adelante y quedé tirada en el suelo. Elena, ¿estás bien? Dijo mi mejor amiga Karina. Tan pronto me alcanzó luego de haber dado una carrera tras de mí. Sí, pero no sé qué pasó. Levanté la cabeza y Karina se quedó viendo mi cara con los labios apretados y las cejas levantadas. ¿Qué? ¿Qué tengo? Pregunté. Te sangra la nariz y tienes una mejilla roja. Me imagino, arrastré mi cara contra el suelo. Antes de poderme levantar, estábamos rodeadas por otros alumnos, el bedel, algunos maestros y la directora. Justo pasó cuando sonó el timbre para salir al receso. Me quité los zapatos, pensando que podía ser la causa, pero me equivoqué, porque apenas intenté levantarme, volví a saltar. Por fortuna, Karina y otros me sujetaron. Para que no me vieran raro, dije que se me había doblado un tobillo y por eso me caí y ya no podía apoyar el pie. No te preocupes, Elena, te llevamos cargada a la enfermería, dijo una maestra que me instruyó a dos compañeros para que me cargaran entre ellos. Mi madre me fue a buscar. La enfermera dijo que mi pie estaba bien, que no pudo ser la razón de mi caída. Se pusieron imaginativas, pensando en las causas. No llegaron a nada y me dieron de alta. ¿Puedes intentar caminar? Preguntó mi madre. Mejor no, es que siento los pies como flojos. La enfermera alzó una ceja y torció la boca. La convencí de que nos prestaran una silla de ruedas. Como insistía en no querer caminar en casa, tuve que contar la verdad. Era claro que mis padres sabían que ocultaba algo. Para mi sorpresa, los dos se destornillaron de la risa, y cuando volvieron a respirar normal, empezaron a rebotar enfrente de mí. No entiendo por qué me lo ocultaron, pero después de unos días aprendí a controlar el rebote. Ahora, cuando se me hace tarde para el colegio, me voy saltando y llego a tiempo. Wow, tremenda historia. Escribiste muchísimo en ese poquito de tiempo. Sí, a veces pasa, a veces uno se queda así como que no me sale y otras como que fluye, ¿no? Entonces, Sí, justamente en esta oportunidad me fluyó. uf, es toda una historia y tienes también ese acto bonito de la aceptación, ¿no? Ese acto bonito de más que de aceptarnos, también entender que en la familia hay cosas curiosas de la familia que a ellos les da pena decirlo, ¿sí? Porque temen el rechazo de los hijos. Entonces, tienes ahí una idea que narras dentro de la historia y es que por una casualidad la niña descubre que tiene una habilidad, pero es una habilidad heredada y que pues de pronto los papás no se la habían contado por vergüenza porque pues se vería como una persona normal dentro de su lugar de amigos, ¿no? Entonces Mm, decidieron como ocultárselo a razón de eso, pero pues finalmente termina saliendo lo que ella es. También habla de eso, de ser lo que uno es, de que la vida en algún momento, por alguna situación o circunstancia, nos va a enfrentar a que seamos lo que realmente somos, mm, ¿cierto? Ella podría haber elegido es no saltar, sino caminar para poder ser como los demás, para estar como los demás, pero dijo, no, yo realmente elijo ser lo que mi familia es, mm. voy a ser lo que soy.
Entonces, hay una atmósfera, o sea, escribiste toda una historia muy, muy, muy buena de superación personal y de aceptación. Wisner, David Wisner, eh, tiene un libro que se llama Sector 7. Es un libro que habla acerca de por qué las nubes tienen de dónde vienen las nubes. Entonces, Sector 7 es un libro que está única y exclusivamente hecho de imágenes, y las imágenes todas cuentan la historia de un niño va al Empire State, creo que se llama así. Empire State. Es un edificio en Nueva York. Es un edificio en Nueva York donde la gente sube, es muy alto, creo que es un rascacielos tal vez, y observan con los binoculares la ciudad. Entonces hay un niño que va de excursión a ese lugar, a ese edificio, está observando con los binoculares que están allí en la ciudad, y una nube viene y se lo lleva, lo rapta, se lo lleva de ahí y se lo lleva a escondidas y lo lleva hasta la fábrica de nubes, a la fábrica donde se hacen las nubes. Y entonces él entra a hurtadillas, por así decirlo, se mete dentro de la fábrica, claro, con la complicidad de la nube. La nube es como, ven, por aquí no, que aquí nos ven, vamos por este lugar. Y él se queda observando a un salón que hay con unas ventanas de vidrio, porque él puede ver desde afuera porque hay ventanas de vidrio, y se queda observando que hay unas personas hablando acerca de la figura de las nubes, y todas las dibujan así a pompochaditas, eh, como acolchonadas, como almohadas, las dibujan todas igual, así, ta, 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 ta. Y entonces él dice, no, pero si aquí es donde se fabrican las nubes, ¿por qué hacemos siempre las mismas nubes? Hagamos nubes diferentes. Y entonces él empieza a dibujar peces, empieza a dibujar pulpos, empieza a dibujar tiburones, empieza a dibujar ballenas, empieza a dibujar peces globo, empieza a dibujar diferentes tipos de cosas, y se las da a la persona que recibe los Los dice. planos de las nubes. Mm. Y entonces él llega y, ok, esta nube que viene va a ser un pez globo, ¡pra! Y entonces la introducía como dentro de una pantalla, y la nube que entraba asumía esa forma y salía como esa forma que se le había dado. Entonces, claro, la gente dentro de la fábrica de las nubes empieza a mirar que están saliendo nubes con forma de peces, con forma de aves, con forma de ballenas, y dicen como, ¿qué está pasando acá? Las nubes ya no son las mismas. Alguien está haciendo algo con el lugar donde se les da la figura a las nubes. Entonces, se quedan como que no, no, no. Y se van hasta el sitio, se dan cuenta que está el niño dibujando, y entonces le impiden dibujar más, y ahí empieza como todo ese proceso. Pero entonces en la Tierra ocurre que todo el mundo se ha sorprendido mirando que las nubes tienen formas, pero formas de peces, o sea, de animales, de cosas reales. Tienen forma, entonces la gente como que sorprendida observando el cielo azul, pero con nubes blancas transformadas en peces, como si estuviéramos en el fondo del océano y los peces estuvieran arriba nadando. Entonces, esa forma de narrar, las formas que tiene, a mí me pareció espectacular. Y es la historia de un anta que está en el mar, y de pronto ve que viene una isla hacia ella, y hay una flor en esa isla. Y se queda mirando la flor, y dice, wow, qué bonita está esta flor. Y la flor, de pronto el viento la mueve, de pronto pasa una brisa y la flor se contonea, y ella se queda encantada y maravillada con esta flor, y se enamora de la flor, se enamora perdidamente de la flor. Y ocurre algo, y es que la flor se mueve la isla sobre la cual estaba la flor. Y el anta se preocupa y se asusta y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se movió mi flor? Y vuelve y se mueve un poco más, y el anta entra en desesperación. Resulta que la flor estaba plantada en la parte de arriba de una ballena, y cuando la ballena se empieza a ir, pues también la flor. Y la anta se desespera, entra en llanto, entra en una tormenta emocional fuertísima, y grita hacia el mar,
mirando que su flor se va. Y luego hay una toma, hay como una especie de imagen que es panorámica, que se hace más lejos de la acción del anta y se puede ver lo que está en la parte de atrás, el paisaje que acompaña al anta, y en ese paisaje se ven tal vez unas 20 o 30 flores iguales a la que el anta estaba observando en la cabeza de la ballena, que estaba plantada en la ballena, exactamente iguales, pero nunca las vio. Estuvieron con ella todo el tiempo, solamente le gustó la flor del de allá, ¿sí? Y habla de que a veces nos encaprichamos con cosas que tenemos, que somos, que llevamos adentro, que hacen parte de nosotros y nos encaprichamos con esas cosas porque las vemos en otros lugares o en otras personas, Mm, pero no sabemos o no nos damos cuenta que también las tenemos. Entonces, ese tipo de narrativas de esos cuentos me transformaron muchísimo a mi forma de pensar, mi forma de ver la literatura y también el cómo quería narrar lo que quería contar, qué tipo de metáforas e imágenes iba a utilizar para eso. A mí la literatura ilustrada me parece la evolución máxima de la literatura, porque eso que yo pongo en palabras, una persona tiene la capacidad de ponerlo en imágenes y eso es más difícil todavía. Lograr que eso que yo pongo en palabras otra persona lo haga en imágenes es muy difícil y lograr que sea impactante, que no sea igual, que sea diferente a lo que muchos ilustradores hacen, es difícil. Que solamente el lector puede escribir. Es decir, mi ilustrador hace una imagen con ciertas características, pero quien va a poner el texto cuando lea la imagen va a ser el lector. Y cada lector va a poner sus textos, sus expresiones, lo que se cree o intuye o imagina de esa imagen. Entonces, el libro álbum, lejos de ser, o sea, un libro con imágenes, mejor dicho, por así decirlo, o un libro a base de imágenes, lejos de ser un libro para niños, es un libro que requiere que uno observe todos los detalles de la imagen. Entonces, es bastante grande, no es para niños. Es, hay ilustraciones que son demasiado abstractas para que un niño las pueda entender y solamente un adulto puede entenderlas. Y a veces se requiere haber tenido conocimiento de haber leído otras obras literarias extensas, grandes, de la filosofía o de la literatura, que son clásicos, y a veces se requiere haber leído algo referente a eso. Por ejemplo, tú le muestras a un niño la imagen de una persona delgada, alta sobre un caballo, y al lado otro gordito, bonachón, sobre un burro, y allá en el fondo hay un palo con unas aspas así, y tú se la muestras a un adulto y el adulto entiende qué tipo de ilustración es, pero si se la muestras a un niño, él no la va a comprender. Él no, él dice, bueno, dos personas a caballo y en el fondo hay un ventilador, va a decir el niño eso. Sí, en el fondo hay un ventilador. Eso es lo que está ahí dibujado. Para nosotros no, para nosotros hay una novela allí, ¿sí? O la clásica que es el elefante en el sombrero, ¿sí? Ya, esa imagen yo la veo y ya sé de qué libro están hablando del Principito, mm, ¿cierto? Pero se la muestras a un niño y dice, y el niño va a decir como, ay, tan bonito un elefante que tiene sombrero, ¿sí? Entonces hay literatura ilustrada que requiere haber leído unas obras literarias eh, de, 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 de calidad, no sé si universal o de cultura general. Requiere haber leído esos libros para comprender inclusive algunas ilustraciones. Entonces, la ilustración para mí es una forma de narrar mucho más difícil que el texto. Para uno crear una ilustración y transmitir un texto, uno tiene que entenderlo todo dentro de la ilustración. Y cada cosa que está puesta dentro de la ilustración tiene que ver o apoya la narrativa de la ilustración. Y eso es lo más difícil. O sea,
para mí la ilustración debería estar en todos los libros. Bueno, habrán Mm, libros que no lo requieran, pero que si es literatura, me parece que la literatura ilustrada no es solamente para niños. Nunca voy a encajar la literatura ilustrada como que es única y exclusivamente para niños, porque no lo puede. Los cuentos de los hermanos Green y las fábulas de Esopo no era literatura para niños, era literatura para adultos. Entonces, ¿cuándo empiezan a ser para niños? Cuando los programas de televisión se interesan en hacer uso de esta literatura que es gratis, que es libre y que no necesitan pagar, y entonces crean versiones acomodadas porque buscan el público infantil. La forma en la que se introduce esta literatura universal en la televisión y cómo las personas que están allí, que podrían ser los editores, que son los que transformaron esta literatura adulta y la hicieron posible para un público infantil, es un referente para uno tener en cuenta a la hora de ilustrar o de narrar. Que si bien debemos tener en cuenta la edad del niño, tampoco podemos subestimar su capacidad de imaginación, porque su cerebro es una mente en blanco, que todo lo que tú le cuentes él lo puede imaginar y lo puede crear, porque no tiene imágenes anteriores a esa que le vas a dar. Entonces, el cómo se la es lo que hace relevante, importante que un libro enganche a un niño.